Hermanos, vamos allá a Primera a los Corintios capítulo 7. Primera a los Corintios capítulo 7. Y hemos estado en este capítulo. Ya hoy 5 semanas se cumplen. Es un capítulo largo. Solamente es superado en número de versículos por el capítulo 15. Que ya llegaremos a ese capítulo primero Dios, que es un gran capítulo, el capítulo 15, que tiene más de 50 versículos. Pues bien, hermanos, ustedes recordarán lo que hemos estado viendo en el capítulo 7, y vamos a ir precisamente a los dos últimos versículos, el 39 y el 40. Y si ustedes lo siguen con su vista, dice la palabra del Señor: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Les decía que estamos hablando en este capítulo 7, ¿recuerdan? Acerca del matrimonio, acerca de la soltería. Y llegamos a un punto, hermanos, que, bueno, cuando yo vi la porción que me tocaba, le comentaba a Misa, ahí me dejaron solamente 2 versículos, y uno los lee y están bien fáciles, ¿verdad? Que como que está clarísimo lo que dice el apóstol Pablo en estos 2 versículos. Pero fíjense, hermanos, que abundando en el tema de la viudez, es un tema bastante amplio, muy, muy amplio, más de lo que a veces llegamos a pensar. Pero recuerden, hermanos, que estamos precisamente en un momento en que el apóstol Pablo está respondiendo una carta que le ha sido enviada, ¿verdad? Una carta con preguntas. Los mismos hermanos de la iglesia de Corinto hicieron una carta y se la mandaron al apóstol Pablo con preguntas, ¿no? Y bueno, la verdad es que cuando estaba preparando el mensaje vino a mi mente esta situación de mandar cartas, ¿no? Y yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, todavía tuvieron ese privilegio de mandar una carta, ¿no? Los que estamos más centrados en años, pues lo sabemos bien. Yo recuerdo bien las cartas, por ejemplo. Pero los jóvenes de hoy, pues ya nada más WhatsApp y el correo, que ya luego ni se usa para eso. Y hay muchos medios por los cuales escribirse, contestarse, estar en contacto, pero las cartas era algo muy especial, hermano, mandar cartas. Quienes recuerden de una carta incluso tenía reglas para mandar una carta. De hecho, quien mandaba una carta tenía que esmerarse en su escritura, tenía que esmerarse en la forma de expresarse, ¿no? Y luego, pues ya que uno hacía una carta, pues la metía en su sobrecito, y para ir a enviarla había que ir hasta el servicio postal, y luego ahí comprar los timbres, pegárselos, ponerle. ¿Recuerdan las reglas de un sobre que debe llevar qué? El remitente y el remisor, precisamente, el destinatario. Y bueno, creo que era una experiencia cuando se enviaba la carta, pero a veces uno no sabía si había una carta de regreso, ¿no? Se envía y ya uno está esperando que llegue la carta primero, y después, cuando se recibe la carta, pues creo que era una gran alegría recibir la carta. Ay, me contestaron, ¿no? Me contestaron esa carta. Y bueno, hermanos, precisamente yo recordaba esto porque cuando yo era pequeño, era niño, mi mamá escuchaba un programa radial cristiano de Luis Palau. No sé quiénes habrán escuchado de Luis Palau, un evangelista muy, muy conocido acerca, bueno, él era, por decirlo así, discípulo de Billy Graham. Y bueno, él tenía un programa radial muy, muy conocido. De hecho, era un programa que llegaba
pues a más de 20 países en aquel entonces. Estamos hablando de los años 70, 80. Entonces era un predicador muy, muy famoso y tenía ese programa radial de preguntas y respuestas, que duraba 15 minutos, 20 minutos el programa, pero a puras preguntas y respuestas. Y él en su programa invitaba a la gente, a los que escuchaban, a que mandaran sus preguntas. ¿Y cómo se mandaban? Por carta. Ellos mandaban por carta sus preguntas. Y recuerdo muy bien que mi mamá mandó una carta a aquel hombre, a Luis Palau, y bueno, pues se tomó el tiempo de hacer su carta, de escribir su pregunta, y me vino esto a la memoria porque ella hizo una pregunta acerca del matrimonio, precisamente. Y bueno, cuando ella envió su carta, cuando ella recibió, porque sí recibió la contestación, pues fue algo que constantemente ella nos recordaba, ¿no? Que había hecho la pregunta y cuál había sido la respuesta de aquel hombre acerca de lo que ella había preguntado del matrimonio. Pues ahora imagínense, hermanos, el apóstol Pablo recibiendo cartas con preguntas de aquellos hombres, de aquellos hermanos, acerca del matrimonio. Y creo, hermanos, que esta parte del capítulo 7 es una parte muy práctica, es sumamente práctica. Tal vez por eso es tan sencillo entender lo que está diciendo el apóstol Pablo, aunque realmente, como hemos visto, tiene pues su lado profundo, ¿no? Toda la parte teológica. Sin embargo, bueno, si nosotros estuviéramos en esa posición de mandar nuestra carta, ¿qué preguntas haríamos, no? ¿Sobre qué aspectos de nuestra vida? Les aseguro que la mayoría de preguntas serían acerca de las relaciones entre individuos. Sería algo relacional porque somos seres precisamente relacionales, somos seres sociales. Nuestra vida en comunidad es lo que nos da alegrías, es lo que nos da tristezas, angustias, preocupaciones, cómo debemos comportarnos, qué debemos hacer incluso dentro de la iglesia, ¿no? Y bueno, el apóstol Pablo va a contestar todas estas preguntas como hemos visto, pero llegamos a la parte final. Y el apóstol Pablo no se está olvidando de esta pregunta, que como veremos a continuación, ¿quién creen que hizo esta pregunta? ¿Recuerdan lo que yo les decía la vez pasada que me tocó? Decía, encontramos las respuestas del apóstol Pablo, pero no las preguntas. Esa es nuestra tarea, descubrir cuáles son las preguntas que le hicieron al apóstol mediante sus respuestas. Pues esta parece muy sencilla, ¿no? Fíjense lo que está él contestando en solamente 2 versículos. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Fíjense lo que dice, y aquí va su opinión. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. ¿Cuál es la pregunta, hermanos? ¿Cuál es la pregunta que le están haciendo al apóstol Pablo? Exacto. Yo soy viuda. Pablo, soy viuda, ¿debo de casarme? O sea, ¿puedo casarme? Y como ya nosotros estábamos viendo durante todo el desarrollo del capítulo 7, se estaba predicando en aquella iglesia, estaba pues llenándose de unas ideas aparentemente espirituales, en que se decía, ¿recuerdan? Que todo lo físico, que todo lo material, pues es impuro. Entonces, si no se casaran sería mejor, porque decía el apóstol Pablo, bueno le fuera al hombre no tocar mujer. Él está respondiendo a eso, ¿no? O sea, realmente es malo lo físico, y se estaba impregnando la iglesia de aquella idea de que todo lo material, todo lo físico es malo. Por lo tanto, estaban prohibiendo casarse. Ya estaban prohibiendo casarse dentro de la iglesia. Entonces el apóstol Pablo ahora va a responder esta pregunta tan interesante acerca de que si soy viuda, viudo, hay que ponernos en esa posición, ¿puedo casarme otra vez?
Y a lo mejor, hermanos y hermanas, si hacemos esta pregunta, si usted se queda viudo, ¿se casaría otra vez? Pues a lo mejor si su esposa está presente, pues dice, pues no, no me casaría, ¿verdad? Pero quién sabe cuál sería su respuesta si no está su esposo. Fíjense, esta pregunta parece fácil, pero el apóstol Pablo la va a desarrollar de una gran manera. Misa nos adelantó mucho en Primera de Timoteo, en Hechos capítulo 2, acerca de las viudas y del cuidado que se tenía para las viudas. Y les digo, hasta que me puse a estudiar esto muy a fondo, vi todo el tema tan importante que es para el Señor, el tema de las viudas. Es tan importante, hermanos, que incluso desde el mismo Génesis, cuando allá en la ley se dice que se honre a su padre y a su madre, ya está incluyendo a la mujer. No está incluyendo honra solamente para el varón, es honra para el padre y la madre. Y las viudas son madres. Las viudas son madres. Lo vimos ahí ahorita en Timoteo, ¿recuerdan? Primero empieza diciendo el apóstol Pablo a Timoteo que tengan cuidado de los ancianos. Pero después les dice también de las viudas. Y fíjense, hermanos, unos versículos solamente muy rápido para que veamos cuál es el cuidado que tiene el Señor precisamente de este sector. Dice Éxodo 22, 22 al 24. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaran a mí, ciertamente yo oiré su clamor, y mi furor se encenderá, y los mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos, vuestros hijos. ¿Ven lo que está diciendo el Señor? A ninguna viuda ni a ningún huérfano los van a afligir. No los van ustedes a tratar mal. ¿Por qué? Porque ellos van a clamar a mí, yo los voy a escuchar. Y dice, las viudas van a ser sus esposas. Los huérfanos van a ser sus hijos. Dice después en Deuteronomio 24, 19, hablando respecto del cuidado de las viudas, cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. ¿Para qué? Para que te bendiga Jehová tu Dios en toda la obra de tus manos. Aquí hay promesa y hay recompensa sobre el tratar bien a las viudas, sobre el proveer para las viudas. ¿Por qué era tan importante, hermanos, proveer para las viudas? Nosotros vemos en aquellos tiempos, en la antigüedad, precisamente eran los varones quienes traían el sustento a la casa, quienes trabajaban. De hecho, cuando un esposo moría, ¿saben para quién heredaba? Pues el hijo o los hijos, pero la mujer no. Una vez que el esposo era muerto, la viuda quedaba totalmente desamparada, totalmente desamparada. ¿Y qué es lo que se hacía? Si tenían hijos, pues los hijos tenían que ver por las viudas, ¿sí? La familia tenía que ver por ellos. ¿Recuerdan lo que vimos hace un ratito en Primera de Timoteo? Que hay muchas clases, hay clases de viudas, dice las que verdaderamente lo son, y esas son las que son completamente solas, que no tienen hijos, que no tienen familia, que son pobres, están totalmente desamparadas. Y fíjense el aliento y el consuelo que Dios le da a las mujeres que se han quedado en esa situación. Isaías 54, 4 y 5 dice, no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel,
Dios de toda la tierra será llamado. Hablando Dios a su pueblo, pero también a este sector. Tu marido es tu hacedor. Había una mujer que había quedado viuda, había vivido con su esposo por más de 40 años. Casada, quedó viuda, su esposo murió y el pastor venía constantemente con aquella mujer a visitarla, a orar con ella. Y cada que él venía, él siempre veía ahí en la mesita una silla vacía, ahí delante de aquella mujer. Un día no se quedó con la curiosidad y le dijo, bueno, ¿por qué siempre tienes esa silla vacía? Y ella le dijo, bueno, por dos cosas. Una, porque pues era la silla de mi esposo y ahora está vacía físicamente. Pero cada que tengo tristeza, recuerdo que esa silla realmente no está vacía. En esa silla viene el Señor y me acompaña todos los días. Y ahí está su presencia. Porque Dios dice, Isaías 54, 4 y 5, porque tu marido es tu hacedor. Si bien me he quedado sola, físicamente Dios está conmigo. Y hermanos, esto es grandioso cuando nosotros vemos el cuidado y la protección de Dios para los más desprotegidos. Y hermanos, eso es algo que nosotros debemos traer a nuestro corazón. Eso es algo que nosotros debemos tener presente. La iglesia del día de hoy debe tener cuidado precisamente de estas cosas, precisamente de las viudas. Ya lo leíamos en Hechos 2. ¿Cómo nació el ministerio de los diáconos? Por las viudas, porque las viudas de los griegos no estaban siendo atendidas. Y vienen los griegos y les dicen, bueno, nada más a las de los hebreos están atendiendo. ¿Y nosotras? ¿Y nuestras viudas? Bueno, se crea un ministerio, y un ministerio que es muy importante, hermanos. De hecho, ¿cómo tenían que ser aquellos hombres, aquellos diáconos, no? De buen testimonio, llenos del Espíritu del Señor. Y uno se pregunta, ¿para atender a las viudas? Sí, se requiere sabiduría. Se requiere estar lleno del Espíritu del Señor. ¿Y saben por qué? Porque a las viudas no solamente se les provee materialmente, se les provee espiritualmente. Uno tiene que compartir. ¿Y cómo tienen que ser aquellos que compartan? Que lleven consuelo a aquellas mujeres, hombres de buen testimonio y llenos del Espíritu del Señor. Pues bien, el apóstol Pablo aquí ahora entonces está abordando esta pregunta. Y fíjense, hermanos, porque entramos a la parte más interesante. Dice entonces, primero, la mujer casada, versículo 39, estamos allí en 1 Corintios 7, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Sí, y bueno, ya empezamos un poquito a preguntarnos, a pensar algunas cosas, que la mujer está ligada por la ley mientras su marido vive. Si bien es cierto, hermanos, en los manuscritos originales más antiguos, incluso en el griego, no viene esta porción de por la ley. ¿Sí? Nada más dice la mujer está casada, está ligada mientras su marido vive, no dice por la ley. Pero bueno, podemos ver nosotros incluso en Romanos capítulo 7, que sí hace el apóstol Pablo una referencia a estar ligada por la ley. Sin embargo, aquí no lo dice, hermanos, ¿saben por qué? Porque este tema no solamente es un asunto de leyes civiles o de leyes morales, es de una ley superior. ¿Sí? Es algo que Dios es el que ha dicho. ¿Y cuándo lo dijo, hermanos, eso? Desde el principio, desde Génesis, ¿no? Solamente que los va a separar a aquella pareja. La muerte, por lo tanto, dice, se unirán y serán una sola carne. Y el Señor Jesús lo dice en Mateo capítulo 19, que nada de lo que Dios une lo va a separar el hombre.
Solamente el término del matrimonio es la muerte. La muerte. Mateo capítulo 19, cuando aquellos hombres vinieron para tentar al Señor Jesús y le preguntan acerca del divorcio, ¿no? Bueno, es lícito, es válido divorciarse. ¿Recuerdan? El Señor Jesús le dice, no, porque desde el principio fue dicho. No, y ellos dicen, bueno, ¿y por qué Moisés dijo que sí? Y el Señor dice, bueno, fue por la dureza de su corazón, por la dureza de su corazón, pero no es lícito divorciarse, ¿sí? Y él dice, a menos que sea a causa de fornicación. ¿Por qué qué? Porque si él se casa nuevamente, adultera. Y si ella se casa, adultera. Y yo no sé qué estén pensando, hermanos, pero por lo menos los apóstoles del Señor dijeron, pues así no conviene, ¿verdad? Así no conviene para el hombre casarse. Comentaron ellos, no, pues es que no hay forma. No hay forma. El matrimonio solamente se disuelve por la muerte. Solamente cuando uno muere. Y hermanos, eso es importante. Porque hay sectas, hay religiones que hablan acerca de que el matrimonio es eterno. No solamente es en esta vida, sino que es eterno. ¿Quiénes, por ejemplo? Los mormones. Los mormones dicen eso, que el matrimonio es eterno. ¿Se imaginan, hermanos? Yo creo que las hermanas están diciendo, yo no me voy a hacer de esa religión. Es eterno. No hay forma. Incluso, no sé si ustedes han visto detalles en las revistas de los Testigos de Jehová, en sus dibujos. Cómo pintan, por ejemplo, que están ya ellos viviendo en el paraíso. Toda la familia, ¿no? Están en una familia. Realmente, hermanos, dice el Señor que nosotros en el cielo no nos casaremos ni nos daremos en casamiento, sino que seremos como ángeles. Y yo me pregunto, bueno, esos dibujos de la familia que vemos nosotros allí, pues ¿cuál familia es, no? Por ejemplo, hablando de los tatarabuelos, pues tendrán a sus hijos y sus hijos pequeñitos, pues ellos ya son padres de otros y otra familia. Entonces, pues no hay una sola familia, ¿no? Entonces vean el pensamiento de ciertas religiones, sectas respecto al matrimonio. El Señor y la Biblia lo dicen claramente. El matrimonio tiene límite y ese límite es la muerte. Una vez muertos, pues se acabó la responsabilidad, la obligación que en este caso la mujer que está preguntando tiene. Entonces, bueno, de hecho, hablando acerca de este tema del divorcio, porque bueno, pues muchos dicen, no, está viuda porque se divorció. Bueno, realmente habría que ver, ¿no? Habría que revisar esa parte. Pero bueno, creo, hermanos, que es algo un poco lamentable que en nuestras iglesias a veces se llegue a fomentar la parte del divorcio cuando eso realmente no está permitido. Y bueno, lo que vamos a ver después que dice el apóstol Pablo acerca de por qué él da cierta opinión, bueno, creo que también tendrá mucho que ver precisamente con cuestiones prácticas. Y yo me acordaba de una ilustración acerca de esto del divorcio, acerca de que un hombre deja a su mujer. Dice esa ilustración que había dos lágrimas que cayeron al río. Y ahí iban las dos lágrimas. Una lágrima le preguntó a la otra, bueno, ¿y tú por qué estás aquí? Y ella dice, porque mi amado me abandonó. Y le pregunta a esa lágrima, bueno, ¿y tú por qué estás aquí? Pues porque yo fui la que me quedé con tu marido. Y creo que el divorcio, hermanos, no es bueno. Siempre tenemos que hacer
lo posible siempre de reconciliarnos. Y es que el matrimonio es algo tan serio, hermanos. Es algo que el Señor nos ha instruido desde el principio. Que, por ejemplo, los Corintios, que era una iglesia naciente, 5 años tendría desde su fundación, que muchos miembros de aquella iglesia de Corinto ya estaban casados. Entonces habrían estado casados no creyentes con no creyentes, creyentes con no creyentes. En fin, era muy difícil que se casara un creyente con otro creyente, porque pues, era de reciente creación. Entonces, el apóstol Pablo está dando estas instrucciones, ciertamente para los viudos, para los matrimonios, pero hermanos, también vale la pena para los solteros. Precisamente antes de casarse, tomar en cuenta todas estas situaciones de las que ya hemos visto, ¿no? Porque nosotros vemos desafortunadamente que los jóvenes de hoy se casan a veces tan fácilmente como se divorcian también. ¿Por qué? Porque generalmente los jóvenes están llenos de expectativas de la otra persona. Y ahí vemos casándose a Juanito con Juanita. Y vemos a Juanito llamándole a Juanita mi angelito, mi amor, mi vida, mi cielo. Y se casan. Y con el pasar del tiempo empiezan a llegar los kilos de más de Juanita. La comida se quemó, que se tiene que arreglar el pelo, que tiene que ayudar él en la casa, y él dice, no, creo que Juanita me engañó. Esto no es lo que yo esperaba de ella. Y vemos a Juanita, antes del matrimonio, diciéndole, ay, este hombre es enviado del cielo, es el hombre que yo esperaba para mi vida. Y se da el matrimonio y también vemos cómo empieza a crecer el estómago prominentemente. Vemos a Juanito viendo los partidos de fútbol sin hacer caso de su esposa. A ella diciéndole que arregle la perilla de la puerta y la perilla de la puerta se sigue cayendo. Y Juanita dice, esto no era para mí, y empieza a pedir consejos matrimoniales, y será que se tienen que divorciar. Y generalmente decía un abogado de matrimonios, los divorcios se dan muy comúnmente precisamente por las expectativas creadas antes del matrimonio. Porque cuando alguien se casa está esperando que la otra persona sea lo mejor, sea la que lo haga feliz. Y mis hermanos, el matrimonio no precisamente es para hallar la felicidad. La felicidad la hallamos solamente en Dios, solamente en Cristo. Y el matrimonio ciertamente es instituido por Dios. Y ciertamente va a haber felicidad, hermanos. Pero también va a haber dificultades. Y el apóstol Pablo lo está diciendo claramente, él no está engañando a nadie. Yo les quiero evitar, ¿recuerdan? Les quiero evitar problemas, les quiero evitar dificultades. Pero recordemos que no es una decisión simplemente por egoísmo, por vanidad, la de quedarse soltero. Porque si no se tiene el don, mejor es que se case. Porque el que no tiene el don va a andar pecando, va a caer en fornicación, va a caer en tentación. Pues bien, hermanos, entonces dice el apóstol Pablo que la mujer está ligada mientras su marido vive. Pero luego, fíjense lo que dice. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. Y bueno, le preguntaron a una mujer que tenía más de 30 años de casada. Le entrevistaron, 30 años, es mucho tiempo. Dijeron, bueno, y por su mente,
hermana, ¿no ha pasado el divorcio? Y ella les dijo, no, pero el homicidio sí. Y, y dice el apóstol Pablo, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. Y se pudiera malinterpretar, ¿verdad? Con quien quiera se puede casar. Y esto, hermanos, les decía, es tan fácil de entender, pero fíjense también la profundidad que hay del apóstol Pablo. Libre es para casarse con quien quiera. Está hablando acerca de una libertad de la mujer y entendamos que también del hombre. Libre es para casarse con quien quiera. ¿Recuerdan lo que vimos con Misa hace 8 días acerca de las hijas? Que en cierto sentido no estaba hablando tanto de las hijas, pero sí era una práctica común que los padres casaran a los hijos, bueno, los comprometieran desde pequeños. Entonces realmente no había decisión, ni del hombre ni de la mujer, simplemente se comprometían y se casaban. Y ahora fíjense lo que les está diciendo el apóstol, con quien quieran. Ya no hay quien, ya los padres no le pueden decir a una viuda, cásate con este, que te conviene, cásate con el otro. Dice el apóstol Pablo, con quien quieran. Y ahí es donde, bueno, seguramente la persona que escribió cuando llegó a esta parte de la carta, pues amén, casarse con quien quiera. Pero, siempre hay un pero, dice el apóstol Pablo, con tal que sea en el Señor. Con tal que sea en el Señor. ¿Cuál es ese con tal que sea en el Señor? Muchos dicen, bueno, precisamente es con un creyente, ¿no? Se tiene que casar con un creyente. Y tiene mucho sentido, hermanos, porque una viuda cristiana debe cumplir con muchos requisitos para realmente ser una viuda, como dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo. ¿Recuerdan todos los requisitos que dice ahí? Y les recomiendo que lo lean, hermanos y hermanas, porque esto no es algo que simplemente hagan las hermanas para que las apunten en la lista. ¿Recuerdan que había esa lista para atender a las viudas? La viuda, para empezar, pues a la que debían ayudar, pues debería ser mayor de 60 años. La viuda, pues debería ser madre de hijos. La viuda tendría también que, dice, lavar los pies a los santos. Tenía que tener muchas cualidades. Pero en el fondo, hermanos, esas características que está diciendo se refieren a la piedad. La mujer debe ser piadosa. Y el hombre también. Por lo tanto, una mujer cristiana no debe comportarse piadosamente solamente para que la pongan en la lista, sino porque es una forma de vida, un estilo de vida de una mujer y de un hombre. Y vemos a la mujer, por ejemplo, allá en Proverbios, ¿recuerdan? La mujer virtuosa, cómo era aquella mujer. Y vemos nosotros muchos ejemplos en la Escritura acerca de mujeres viudas, cómo era su forma de ser. ¿Recuerdan algunas mujeres viudas que hayan sido ejemplares? Vemos, por ejemplo, a la viuda de Sarepta, allá con Elías, que prácticamente hay una hambruna tan grande que van a morir. Y la viuda con su hijo solamente tiene un puñado de harina y un poco de aceite. Y llega Elías y le dice, dame de tomar, dame de comer. Y ella dice, solamente tengo este puñado de harina y este poco de aceite. Lo voy a hacer para mi hijo, lo vamos a comer y después moriremos. Era lo último. Y el profeta le dijo, dame. Hermanas, ¿qué le hubieran dicho ustedes a este hombre? El profeta, te estoy diciendo que nos vamos a morir, que es nuestro último bocado. ¿Y quieres que te lo dé a ti? ¿Qué hizo ella? Se lo dio. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque su confianza
estaba en Dios y no en las cosas materiales. Porque esa es una mujer piadosa, como aquella viuda que echó aquellas 2 moneditas y era lo último que ella tenía. ¿Recuerdan? Ella pudo haber echado una moneda y quedarse con una, por lo menos para comer aquel día, pero ella echó todo lo que tenía para su sustento. Vemos, por ejemplo, a Ana. ¿Recuerdan a Ana? Profetisa en el Nuevo Testamento, que es mencionada de una manera relampagueante solamente. Cuando el Señor Jesús nace, dice que aquella mujer había vivido con su esposo durante 7 años. Fíjense, ella duró casada 7 años. ¿Y saben cuántos años tenía de viuda? 84 años de viuda. ¿Y saben qué hacía ella? Se volvió a casar. ¿Era la viuda alegre? No. Ella dice que no se apartaba del templo día y noche orando todos los días. Y pienso yo, el Señor se agrada con estas mujeres piadosas. ¿Y saben qué le fue permitido ver? A Cristo, al Mesías esperado. ¿Y saben qué hizo ella después de haber visto a Cristo? Dice la Biblia que hablaba de él a toda la gente. Predicaba. Esa es la mujer piadosa. Esa es la mujer que está diciendo la Escritura. Pues bien, dice el apóstol Pablo entonces que es libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor, con otro creyente. Pero ¿saben qué, hermanos? Más que otro creyente, incluso la Nueva Traducción Viviente lo traduce así. A mí no me gusta mucho esa versión, se pierde a veces mucha esencia, pero en esta ocasión dice, con tal que ame al Señor. Y ese es el sentido, hermano. Porque casarse con otro creyente, mis hermanos, no garantiza precisamente que los dos van a ir para el mismo lado. ¿Recuerdan lo que el Señor dice acerca del yugo desigual? Un yugo desigual en el cual, pues un yugo, se hablaba en aquellos tiempos de un yugo desigual, de un buey con otro animal de carga. Simplemente no estaban al mismo tamaño, no tenían la misma fuerza, no jalaban igual. A veces uno iba para atrás, otro para adelante. Y aquí, mis hermanos, hablamos de alguien que ame al Señor. Había un seminarista que entró a estudiar y él se dedicó a misiones. Y en aquel seminario conoció a una joven con la que se llevó muy bien, con la que empezaron a hablar de noviazgo. Hablaron a los directores del seminario, a sus padres, para que ellos pudieran iniciar esa relación de noviazgo dentro del seminario. Y bueno, pues así sucedió. Ellos eran muy compatibles, se amaban, pero él estaba dedicado a las misiones. Y llegó el momento en que él se tuvo que ir a una misión, a un país extranjero, y ella habló con él y le dijo, ¿sabes qué? Yo no tengo ese llamado del Señor de las misiones. Y creo que vamos a ser infelices si nos casamos. Y hermanos, es una decisión difícil, porque a veces se piensa haber encontrado a la pareja idónea, incluso siendo creyentes. Pero aún dentro de eso, hermanos, el matrimonio, hablando para los jóvenes y para nosotros, hermanos, incluso estamos hablando de los viudos, precisamente, porque una viuda, un viudo, esto tiene que buscar si se quiere casar nuevamente. Que ame al Señor, que la otra persona ame al Señor de la misma manera, que ellos dos glorifiquen a Dios con su matrimonio, con sus acciones.
No que sean uno estorbo para el otro, aunque sean los dos creyentes, porque sucede muy comúnmente que uno es tan entregado a la obra del Señor y el otro no, y eso es un impedimento para glorificar a Dios. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero a mi juicio, dice él, más dichosa será si se quedare así. ¿Por qué, hermanos? Pues lo estamos viendo, ¿no? Porque es más dichosa que se quedara así. Vemos precisamente que el matrimonio, hermanos, ciertamente nos trae muchos momentos agradables, felices, es lo que el Señor ha dispuesto desde el principio. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Sin embargo, hay momentos, hay condiciones, hay contexto que debemos tomar en cuenta. Todo nuestro contexto cuenta también para esa decisión. Lo hablábamos en otra ocasión. Si bien es cierto que no había una persecución todavía tan fuerte en este tiempo, ciertamente la exclusión de la sociedad de los hijos al ser cristianos era algo difícil ya. De las esposas, no se diga de las viudas. Y bueno, investigando un poco acerca del contexto que había en aquella época, nosotros vamos a encontrar en 2 Corintios que hay una gran hambruna en toda Judea. Y es escrito aquel gran pasaje que siempre leemos para las ofrendas en 2 Corintios 9, 7, ¿verdad? Que cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Sabe para qué está escribiendo el apóstol Pablo? Para que la iglesia de Corinto pudiera ayudar a toda aquella gente que estaba pasando hambre en toda Judea. Había una gran hambruna. Pero no solamente eso, se iba a venir el tiempo. Esta carta está escrita alrededor del año 54 y 58 de nuestra era. Pero para el año 64 al 67, que Nerón va a perseguir a la iglesia, se viene una gran persecución a todos los niveles. Y el apóstol Pablo está diciendo, a mi juicio, sería más dichosa que se quedara así. Y aquí hay algo bien importante, hermanos, algo muy importante. Porque esto que el apóstol Pablo está diciendo, lo está diciendo a una pregunta expresa ¿de quién? De una mujer. Vean que el apóstol Pablo, cuando habla de forma general, pero aquí está hablando de forma singular. Fíjense cómo dice, a mi juicio más dichosa será si se quedare así. ¿Sí? Si tú te quedas así. Y muchos dicen, el apóstol Pablo conocía esa iglesia, la había fundado, y conocía a aquella mujer que le estaba haciendo la pregunta. Y seguramente sabía con quién quería casarse ella. Y el apóstol Pablo dice, para mí serías más dichosa que te quedaras así. Eso es importante, hermanos. Bueno, pues de verdad, hermanos, creo que es algo que debemos tomar en cuenta. Todo esto en su conjunto, en su contexto, en nuestra vida. Porque muchas veces se piensa que las personas, hablando, digo, de las mujeres, piensan que pues todo su sustento está en su esposo, que son las que las van a sostener todo el tiempo. Y a veces llegan a tomar decisiones influenciadas, a veces por las personas, a veces por las mismas personas de la iglesia, o a veces precisamente por eso, para no quedarse solas, desamparadas. Y pues había una mujer que se había quedado viuda y decidió casarse de nuevo. Ella pensaba que al principio esa sería una solución para su soledad, pero pues descubrió que el nuevo matrimonio le traía constantemente comparaciones. No sé si se han puesto a pensar en eso. Comparaba a su nuevo esposo con el anterior.
Sus hijos no aceptaban tan fácilmente la figura paterna de la otra persona. Las memorias del pasado chocaban con las exigencias del presente. Un día le dijo ella a su amiga: creí que casarme otra vez llenaría el vacío, pero descubrí que el corazón no se reemplaza como un mueble. El nuevo matrimonio no borró mi dolor, sino que lo complicó. Y el apóstol Pablo dice: para mí sería más dichoso que te quedaras así. Pero recordemos el principio, hermanos. Si no puedes quedarte solo porque no te has dado el don, mejor cásate, porque para andar pecando por ahí, andar cayendo en fornicación, mejor cásense. De hecho, el apóstol Pablo allá en Primera de Timoteo, ¿ven lo que le dice a las viudas jóvenes? Cásense, cásense, están jóvenes. Y había tantas viudas jóvenes. No sé si han pensado por qué había tantas viudas más que viudos, por eso se refiere más a viudas. Pues porque los hombres duramos menos. Hay a veces videos, ¿no? De por qué los hombres vivimos menos. Pero bueno, en cierto sentido, pero en aquellos tiempos había guerras, revueltas, ¿y quiénes iban? Pues los hombres, y se quedaban viudas las mujeres. Los trabajos pesados, peligrosos, minas, agricultura, no sé, construcción, ¿sí? Había tanto peligro que se morían los hombres y las mujeres quedaban viudas a muy temprana edad, ¿no? Entonces dice el apóstol Pablo: cásense, cásense. Finalmente, hermanos, dice el apóstol Pablo: y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Me gusta mucho esa parte del apóstol Pablo. Hay cierto tono de sarcasmo. Desde luego que tiene al Espíritu de Dios. Pero saben, estos hombres estaban dudando ya del apóstol Pablo, de su apostolado. De hecho, en 2 de Corintios precisamente se escrita porque estos hombres estaban diciendo que él no era apóstol, que él no tenía autoridad. Y aquellas nuevas corrientes, así como el día de hoy, hermanos, a veces escuchamos mucho a los jóvenes y creen que nosotros lo que creemos es anticuado, es pasado de moda, ya no es vigente, no aplica. Nos hemos quedado en la era antidiluviana y esas nuevas ideas son las que florecen. Así al apóstol Pablo le estaban cuestionando y él les dice con cierto sarcasmo: y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. ¿Y saben qué tan cierto es esto, hermanos? Que cuando aquellos hombres y mujeres estaban escribiendo sus preguntas al apóstol Pablo para mandarles por carta, así como les decía al principio, qué gran gusto recibir una contestación por carta. Aquellos hombres, cuando es leída sus preguntas delante de la iglesia, se habrán sentido contentos de recibir respuesta, pero ¿saben lo que se hubieran sentido más contentos? Que aquellas preguntas y respuestas quedarían en el canon bíblico, quedarían para toda la posteridad, y que lo que Pablo está diciendo es inspirado por el Espíritu Santo. Dice: yo creo que tengo el Espíritu de Dios. Desde luego, por eso quedó en su palabra. Por eso es una palabra inspirada. Y si bien es una opinión del apóstol Pablo, eso sigue el pensamiento de nuestro Señor. Porque el Espíritu Santo le inspiró para opinar y para dejarnos esta palabra. Hermanos, que el Señor nos bendiga. Gracias.